La cocina ha sido en toda época un espacio social en donde el mobiliario y los utensilios se han ido modificando con el paso del tiempo gracias al uso de la tecnología más avanzada en cada momento histórico. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos visitemos en el Museo Objeto del Objeto una exposición dedicada a la cocina, sus utensilios y el diseño que hay en ello. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Déjenme decirles que esta exposición es como si visitáramos la cocina de nuestra mamá o de nuestras abuelas. Definitivamente es un viaje al pasado. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición, Mariana? Pues dale, un poco el objetivo de la exposición era mostrar cierta parte del acervo, que también esta es la primera vez que estamos enseñando, entonces estamos súper orgullosos de poder enseñar todas estas piezas que no habían salido a la luz pública. Bueno, como sabes, el museo tiene un acervo de 150,000 objetos, entonces la verdad es que enseñarlo todo pues está un poquito difícil, y parte de lo que queríamos hacer aquí era hacer sentir a la gente, como bien dijiste, que está en un espacio conocido y reconocido, ¿no? Como sabes, en el Modo, todas nuestras exposiciones pues, son a base de objetos y nuestro propósito es contar historias a través de todos estos objetos. Y qué mejor que contar un poco la historia sobre todo lo que sucede dentro de la cocina. Creo que los mexicanos somos personas que tenemos mucho, contamos muchas historias. La sobremesa es muy, muy importante para el mexicano. Y entonces eso es un poco de lo que van a poder ver aquí. No se imaginan la cantidad de objetos curiosos que podemos encontrar relativos a la cocina y a todo lo que utilizamos en ella. Y aquí en este espacio encontramos unas miniaturas padrísimas. Yo creo que todos soñábamos con ver estas cocinas pequeñas en algún momento de nuestra infancia. Pues mucho de ellos son, o sea, es curioso porque algunos son objetos que sí que eran para las típicas casitas de muñecas de las niñas que todas las abuelas regalaban y pasaban de generación en generación, pero también algunos de los objetos que van a ver son muestras de cocinas reales, ¿no? Lo que hacían era hacer como la pequeña versión de la cocina para poder llevarla a diferentes lugares y venderla, ¿no? Ese era un poco como se hacían la venta de catálogo antes, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es padrísimo darnos cuenta de toda la evolución que ha habido dentro de la cocina. También en esta sala lo que vamos a poder ver un poquito es cómo el género, o sea, el género ya sea hombre o mujer, hablaba de la diferencia que había en la cocina, ¿no? En un inicio las cocinas públicas eran única y exclusivamente de los hombres y las cocinas familiares eran de las mujeres. Con la evolución que se da a través de los años, el espacio de la cocina se vuelve para la mujer no solamente como la necesidad familiar o esta cosa familiar en donde ella era forzosamente la que cuidaba de la familia y de la alimentación, sino con el avance de la tecnología también es el lugar en el que se convierte la libertad para la mujer, ¿no? Porque ya no tiene que estar 25 horas amasando las galletas o el pastel o demás con todos los cambios que hay en la tecnología. Entonces, vamos a hablar un poquito del paso del tiempo en las cocinas, de cómo es la evolución de los utensilios y también un poco del diseño, ¿no? No podemos dejar a un lado el diseño de las cocinas. No, por supuesto que no, porque van a ver cómo es muy interesante. Vamos a continuar. Las estufas y las hornillas representaron durante muchísimo tiempo la parte más importante de la cocina y aquí podemos ver algunas piezas bastante antiguas. Así es, tenemos aquí una selección de estufas desde 1910, de donde encontramos estas estufas que son a base de leña. Y vamos viendo como los cambios y la evolución a las que ya tienen gas, ¿no? Además de que también tenemos una pequeña selección de estufas portátiles y desde las más tradicionales hasta las más nuevas, ¿no? Tenemos una anafre que a pesar de ser una pieza también de principios del siglo XX, pues se sigue usando a la fecha, ¿no? Siempre vemos a la señora de los tamales o a la señora de las quesadillas pues ahí cocinando en su anafre. Entonces también es muy interesante ver cómo hay algunas piezas que independientemente del paso del tiempo siguen siendo funcionales a la fecha. Tenemos también una selección de batidoras, de exprimidores, de tostadores, que tratamos no necesariamente en enseñarlas en una línea de tiempo, pero sí ver un poco como la evolución que ha habido en esos objetos, ¿no? Es el pensar que antes para batir las claras de huevo se tenía que hacer de una manera
manual, ¿no? No existía un apoyo o una herramienta electrónica que funcionara para eso. Y como con el paso del tiempo se fueron dando esas soluciones prácticas para la mujer, en donde también se generaba que la mujer dejara de pasar tanto tiempo dentro de la cocina, ¿no? Y empezar a tener como un poquito más de tiempo para ella, ¿no? A convivir un poco más con la familia. Y así como los batidores, hay otros objetos que revolucionaron el ambiente en las cocinas, como las ollas express. Efectivamente, de hecho, una de las piezas que tenemos dentro de la exposición de las ollas express es la primera olla express que existió, que a pesar de lo que todo el mundo podría pensar, no era china, no era japonesa, sino era española, ¿no? Entonces está muy interesante también ver cómo antes parecía como una pequeña bomba, no sé, era como un objeto visualmente no tan bonito, no tan innovador, sino era como una cosa metálica rara, un tipo huevo, pero como también poco a poco se han hecho los objetos, no solamente han cambiado con la tecnología, sino también se ha buscado que sean más bonitos, ¿no? Que sean estéticamente atractivos, para que entonces la gente pues tenga cocinas bonitas, ¿no? Como también ha avanzado mucho ese tema dentro de las cocinas. Las cocinas ya no es un espacio solamente para cocinar, sino también es un espacio bonito dentro de la casa. Y por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy curiosa, me llama mucho la atención, porque es un anuncio de estufas, pero la imagen promocional es una chica recostada con la foto del galán. Está como enamorada. ¿Por qué, Mariana? Es muy rara la combinación. Pues es lo que se hablaba un poco antes, ¿no? De que al hombre se le llegaba por medio del estómago. Entonces es hablar de cómo la cocina otra vez era ese lugar súper importante en donde era cómo llegarle al hombre, ¿no? ¿Cómo conseguías marido? Pues sabiendo cocinar. Entonces es un poco de la selección de anuncios que tenemos dentro de la colección del museo. Y tenemos muchos objetos más por ver. Vamos a continuar. Los materiales también son muy importantes en la cocina y por lo tanto también han ido cambiando con el paso del tiempo, como lo podemos apreciar aquí en estas jarras. Así es, había una crítica británica que se llama Bee Wilson, que ella decía que también el material en los utensilios de cocina variaba mucho dependiendo del momento histórico, social y socioeconómico de las personas, ¿no? Y vamos a poder ver aquí una selección en jarras, en este caso, que van de diferentes materiales, como puede ser cristal, peltre, cerámica, plástico, etcétera, ¿no? Porque buscaban que fuera encontrar que el material tuviera como la función necesaria o perfecta para cada uno de los momentos dentro de la cocina o del sentarse a la mesa, ¿no? Y no solamente por el uso, ¿no? Sino también por el diseño. Entonces, aquí es en donde juega un poquito las dos partes. Y es en donde no podemos dejar de lado también el tema del diseño dentro de los utensilios. Y ahorita que estás hablando de eso, yo creo que podemos mencionar los objetos que están inmediatamente abajo de las jarras, porque tienen diseños fantásticos y son objetos que ya no se usan. Sí, son objetos que poco a poco, conforme fueron avanzando los tiempos, están más en desuso también porque son objetos que el tipo de comida ya no se utiliza tanto, ¿no? O sea, vamos a poder encontrar sardineras con tapa en donde se guardaban antes las sardinas, quedabas de botana en una comida formal, tenemos algunas sandwicheras, tenemos también estas pequeñas portahuevos que se utilizaban, tenían de hecho hasta llave, para que el patrón nada más abriera cuando quería utilizar los huevos, ¿no? Eran para limitar al servicio de comer huevos. Entonces son cosas que obviamente con el pasar de los años pues han ido cambiando un poco, ¿no? Tenemos también algunos utensilios, algunos recipientes de cristal que se utilizaban para jaivas y cangrejos, ¿no? Que eso es algo que al día de hoy nos puede parecer un poco extraño, ¿no? Antes creo que sí era muy usual tener objetos específicos para cada cosa que se hacía. Y hoy en día pues ya se ha generalizado muchísimo más todos este tipo de utensilios. En este espacio podemos encontrar una línea del tiempo acerca de la cocina mexicana y grandes acontecimientos que han pasado en todo este tiempo desde el 57 hasta el 2016. Así es, un poco la idea es hablar de la evolución en México de la cocina, ¿no? Cómo también nos hemos vuelto como muy foodies
y nos gusta mucho el tema de los restaurantes. De hecho, tenemos varios de los mejores restaurantes latinoamericanos, están aquí en México. Entonces, es importante hablar también un poco de la evolución, ¿no? O sea, antes la chef por excelencia era Chepina Peralta, ¿no? Y al día de hoy tenemos varios chefs internacionales, bueno, reconocidos internacionales, que están, o sea, que ya tienen toda una trayectoria impresionante, varios restaurantes, estrellas Michelin, etcétera, ¿no? Entonces, un poco lo que quisimos hacer fue tener en esta sala un poco de la historia de estos chefs, de sus restaurantes y demás, y además nos acercamos a ellos para que nos prestaran algún objeto que les pareciera importante dentro de su evolución, y contamos un poquito la historia de estos objetos. Entonces van a poder encontrar molcajetes, un árbol de la vida, una olla, unos cuchillos, una balanza, un embotidor de carne, libros, metates, etcétera. Cada pieza que van a encontrar es de algún chef, y pues te digo, tratamos de contar un poco de su historia y de la importancia de esos objetos para ellos, y también darnos cuenta que objetos tan sencillos y tan ordinarios y o sea, que no son especiales, cómo se vuelven especiales para alguien por la historia, ¿no? Volvemos a lo mismo, en el modo, para nosotros siempre es importante contar historias a través de estos objetos, y qué mejor que estos chefs nos cuenten el por qué es tan importante este objeto para ellos. Fíjate, Mariana, que este espacio es uno de los que más me gusta de la exposición porque me remite a las mesas mexicanas. Efectivamente, creo que el objetivo que ustedes tienen, en donde nosotros nos podemos identificar con los objetos, se cumple a la perfección justo en esta sala. Ay, pues qué gusto, porque como bien dices, eso es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Lo que van a poder ver son los diferentes tipos de mesa que consideramos que ha habido como a lo largo de la historia, y en también las diferentes casas, ¿no? O sea, tenemos desde la mesa puesta con platería y cristalería hasta la típica mesa del taco, ¿no? En donde tu mantel es un mantel como de papel estraza, en donde tu plato está cubierto por una bolsa de plástico, tienes tu salsa en un molcajete, y pues tu salero es un barril, ¿no? Entonces es como que también muy divertido ver las diferentes maneras en cómo se ponen la mesa en los diferentes lugares, en también las diferentes familias, ¿no? Pues esperamos a ver que no solo a ti te guste, sino que también al resto de la gente que nos visita pues se sienta atraída como por esta selección. Y otra cosa que nos remite al México antiguo en esta misma sala es una colección de folletos y hasta hay tortibonos. ¿Cómo es eso? Pues también no podíamos dejar de mencionar la importancia que tiene la cocina para el Estado a partir de 1922, ¿no? Cómo el Estado se empieza a involucrar en toda esta parte de la nutrición del niño, que hubiera alimentos suficientes, que se les dieran como sus bonos para que pudieran comprar leche, y cómo había estas diferentes instituciones que creó el Estado, como CONASUPO, Liconza, En Solidaridad. Al día de hoy está la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entonces, esto ha sido algo que no ha dejado de existir hasta la fecha, que sí que ha ido cambiando un poco. Y la selección que vamos a poder ver aquí son tanto recetarios, como bien contaste, el tortibono, y los recetarios de CONASUPO, que eran por Josefina Velázquez de León, que ella es una de las chefs más reconocidas mexicanas, muy, muy antigua, de hecho, antes de Chepina Peralta, y ella fue de las primeras que empezó como a destacar internacionalmente, ¿no? Bueno, en esta sección podemos ver literalmente desde el recetario al tutorial, que son todas las maneras que han existido para dejar las recetas en el paso del tiempo y que otras personas puedan consultarlas. Exactamente, aquí vemos también muchos tipos de recetarios, ¿no? Desde el típico recetario que hacías de familia, que se iba pasando de generación en generación, que era escrito a mano, tratando de hacer como una letra legible, bonita y demás, ¿no? También tenemos la versión del recorte del periódico, porque si nos acordamos también antes se daba que se ponían recetas todas las semanas dentro del periódico, entonces la mamá pues cortaba sus recetas y las iba pegando en su cuadernito. Al principio los recetarios única y exclusivamente se utilizaban dentro de la cocina. Poco a poco, también con la fotografía, que vamos a ver también diferentes ejemplos de fotografía de cocina aquí. Tenemos aquí atrás de nosotros la fotografía de Nacho Urquiza, que Nacho Urquiza es uno de los fotógrafos más reconocidos de comida que existe hoy en México. Como también la importancia del recetario pasó de ser solamente un elemento de la cocina a lo que llamamos hoy coffee table, ¿no? Que son libros muy, muy bonitos, con un diseño muy padre, con fotografías muy interesantes, que es ya lo que más llama la atención a la persona que cocina. Entonces, como dejan de ser exclusivos del área de cocina y se convierten
por ejemplo, ahora un objeto bonito dentro de las salas, ¿no? Que podemos tener en la mesa de la sala, pues un stock de libros con atractivos, con fotos bonitas, que igual y no necesariamente son de cocina, pero que siempre incluyen alguno, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa así lo tengo. En mi mesa de la sala, pues tengo un par de libros que son bonitos y que tienen fotos bonitas, ¿no? Y también hay libros muy interesantes que fueron una parte fundamental en la historia de la cocina, sobre todo hablando de que las mujeres se encontraban, digamos, en el backstage de la cocina y los hombres eran los que salían a la luz pública, pero hay libros que marcaron esa diferencia. Sí, como les comentaba en la sala anterior, Josefina Velázquez de León fue una de las mexicanas que empezó como con este cambio, ¿no? El espacio público de la cocina, o sea, refiriéndonos a restaurantes, fondas, lugares especiales, era un lugar más dedicado al hombre que a la mujer. La mujer siempre estaba dentro de la cocina, pero dentro de la cocina doméstica. Entonces con ella, con Josefina Vázquez de León, aquí en México se empezó a dar eso, pero un ejemplo muy popular y muy claro es Julia Child, ¿no? Que de hecho hasta hoy en día hay películas que hablan acerca de su historia. Julia Child fue una de las primeras mujeres que hizo el Corso Cordon Bleu en Francia y en donde empezó a acercar la cocina francesa a un público general, ¿no? A decirles, oigan, no es tan difícil hacer este tipo de platillos, sí llevan su proceso, pero es algo que podemos hacer todos, ¿no? Y ahí es cuando empieza a haber esa evolución de la figura, ya la figura pública dentro de la cocina no es siempre el hombre, sino ya hay hombre y mujer. El primer café para conejos de Hong Kong fue inaugurado en un pequeño segundo piso en el transitado distrito comercial de Causeway Bay. Se sirven diferentes paquetes en los cuales cada uno incluye un bocadillo para conejos. Ricky Lamu comenta que él y sus amigos decidieron traer a Hong Kong un café para conejos inspirados en un café similar ubicado en la famosa isla de conejos en Japón. 咁就喺上年嘅時間，我哋就去咗日本嘅兔仔島。咁我哋就見到其實如果有啲兔仔喺呢度 cafe 陪到啲人啊，一齊食飯啊，咁樣嘢其實亦都係一樣幾 relax 嘅事啦。咁同埋因為兔仔其實都會有比較多，譬如領養嘅，即係人會棄養啊咁樣。咁我哋呢度 cafe 裏邊12隻兔仔，可能有超過一半都係領養翻嚟嘅，有一啲亦都係自己養開嘅。 Lamu también mencionó que tiene una lista de reglas que los clientes deben seguir antes de jugar con los conejos, incluyendo no jalar sus orejas o cargarlos de ellas. Brindar la experiencia de jugar con los conejitos es atractivo para los amantes de los animales y para la gente que está considerando tener un conejo como mascota. Liz Subi trajo a sus dos hijas al café, Tina y Charlotte. It is the first rabbit restaurant in Hong Kong, and here we come because my girls they want to have rabbit as the pets. So I just take them there and then to have a look at the rabbits. Yeah, what do you think? I think the rabbits are cute and I like them. And then I like the drinks and I like the food. Yeah. Okay. I like rabbits because they're very cute and I like feeding them and they're very soft and fluffy. Sin embargo, los conejos son animales muy frágiles y pueden sufrir severas reacciones fisiológicas ante el miedo y el estrés. De acuerdo con el Dr. Hugh Stanley, fundador del Hospital Veterinario del Dr. Hugh, Lan menciona que el café, que abrió en junio, es tan popular que la gente debe hacer reservaciones. The rabbits in the cafe, rabbits are a prey species. They get very easily stressed. The diet is very important. They get sick very easily. Now, I don't know what the setup in the cafe is. It might be wonderful. The rabbits may be kept separate from the people. It may work, but it would need to be managed extremely well to avoid stress and disease in the individual rabbits in the cafe. En esta sala encontramos objetos completamente contemporáneos que en algunas ocasiones hacen alusión a objetos antiguos o de tradición mexicana. Efectivamente, aquí tuvimos la colaboración de 25 diseñadores, nos acercamos a ellos, la mayoría mexicanos, que lo que hicieron fue crear objetos contemporáneos inspirados en objetos antiguos de diseño, ¿no? Entonces es padrísimo ver cómo ha habido como una evolución
De hecho, uno de los ejemplos más claros es el molcajete y cómo tenemos diferentes tipos de molcajete o diferentes tipos de vajillas, o cómo el tortillero puede ser un elemento de diseño y un elemento especial, no solamente ser un tortillero común y corriente, ¿no? Creo que es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando también esta parte y como bien decías antes, el diseño se ha vuelto algo muy importante para tener dentro de casa. Por ejemplo, encontramos aquí unos sostenedores para las ollas calientes que si uno lo ve quizás no podríamos imaginar que son para eso. Exacto, y es también jugar un poco con las ideas, ¿no? O sea, igual y viendo la pieza no se te ocurre eso, pero si te pones a pensar en el tipo de diseño, que el tipo de diseño es simulando fuego, pues entonces ya como que empieza a tener un poco más de lógica, ¿no? También una de mis piezas favoritas es un tortillero, bueno, sí, para hacer tortillas tal cual, que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces a la hora que tú prensas tu tortilla hecha de masa, pues te queda esta silueta. Y no solo eso, también podemos encontrar tipos de vajilla que únicamente son vajillas, pero con diseños muy especiales, excepcionales, diría yo. Exacto, y es el llevar un poquito más allá los objetos a través del diseño. Tenemos unas copas que a mí me encantan, que son, evocan el recordar al conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces es padrísimo ver cómo se puede jugar con la historia, con la imagen, con todo esto y crear objetos y piezas de diseño contemporáneos muy especiales que pueden tener un lugar también dentro de la cocina y dentro de la casa de cada uno de nosotros. Creo que hasta este punto, al haber visitado toda la exposición, tenemos una visión distinta de lo que es la cocina y lo que implica el haber estado en una cocina, utilizado esos elementos, cómo cambiaron con el tiempo. Creo que toda la exposición nos brinda un panorama distinto para que disfrutemos las cocinas de una manera distinta. Pues sí, eso es un poco la idea, que vengas aquí a contar también tu historia, ¿no? O sea, que puedas ser partícipe de todo lo que estamos enseñando aquí y de que te lleves esa pequeña historia detrás de los objetos, la evolución y demás, pero que también lo puedas acercar a tus propias vivencias. Eso es para nosotros lo más importante en el modo, que la gente salga de aquí no solamente con una experiencia de haber visto las cosas que estamos enseñando, sino de haberlo relacionado con su propia vida. Eso para nosotros es lo principal. Y bueno, tenemos una pequeña salita al final en donde estamos pidiéndole a todos nuestros visitantes que nos cuenten cuál es su receta favorita, que nos cuenten cuál sería su menú ideal, para que también se sientan un poco más partícipes de toda esta historia, ¿no? Después de haber visitado las cocinas, de ver los utensilios, de evocar esa sensación de comer algo rico, de haber estado en un lugar importante, o igual de acordarse de aquel momento que le contaron en la mesa de la cocina a su mamá, del día que le llegaron a su novia o que la novia les dijo que sí, pues podernos acordar también a través de estos sabores y sentimientos de qué es lo que más nos gusta comer. Muchas gracias, Mariel. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿No les ha pasado que a veces el mejor lugar para platicar es la cocina? Para dar una noticia, pedir un consejo. Definitivamente se trata de un lugar muy especial en donde las familias suelen reunirse para algo. Cuéntame a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, si en tu casa sucede lo mismo. Y también visita nuestro podcast en iTunes o nuestro canal en YouTube para que no te pierdas uno solo de nuestros capítulos. Yo soy Alexia y recuerden que cada día es más divertido si descubrimos juntos de todo.